Bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Sara y entre muchas otras cosas hago vídeos tutoriales con algunos trucos para transformar vuestros accesorios o vuestras prendas. En el caso de hoy os traigo este par de alpargatas clásicas planas. No son las primeras alpargatas que voy a transformar, de hecho tenéis bastantes ideas para transformar alpargatas en el blog, algunos son de los posts más vistos, así que os los dejo por aquí abajo enlazados en el cuadro de descripción por si queréis echarles un vistazo, ¿vale? Y hoy vamos a utilizar una técnica que ya os enseñé en otro proyecto hace algún tiempo, que es chanelizar, digamos, cualquier prenda o cualquier accesorio, en este caso con una cadenita, que sabéis que es algo muy distintivo de la marca Chanel, ¿vale? Así que les vamos a dar un poquito más de gracia con esta cadena que vamos a entrelazar con un cordón blanco, ¿vale? Ahora mismo estoy de viaje, estoy de vacaciones y bueno, pues no tengo la mercería que a mí me gustaría, así que nos vamos a apañar con lo que he podido encontrar, que en este caso es un cordón de zapatos blanco, ¿vale? También lo podríais hacer con una cinta de Grosben o con una cinta de raso. Así que si queréis ver cómo hago todo el proceso, seguid viendo el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es coger una cadena, ¿vale? Podéis hacerlo en plateado, en dorado, en metal viejo, ¿vale? Como prefiráis. Y con la zapatilla puesta, esto sí que es muy importante, vais a medir cuál es el trozo que necesitáis, ¿vale? Os la ponéis para que la tela estire bien y luego no os apriete. Y de hecho yo le dejaría un eslabón extra porque al entrelazarla con el cordón pues siempre va a aumentar un poquito el volumen, ¿vale? Y quizás acorte. Entonces medimos bien y vemos por dónde hay que cortar. Una vez tenemos el trozo ya bien medido, ¿vale? Lo que vamos a hacer es entrelazar la cadena con el cordón. En este caso, además, al ser un cordón, lo tenemos súper fácil porque ya viene con esta parte de aquí, que es súper fácil de introducir, ¿vale? Si no fuese así, pues siempre podéis doblar un poquito el extremo de vuestra cinta y ponerle un celo para que os sea más fácil, ¿vale? Y aquí lo importante es que siempre mantengáis la cadena bien recta y el cordón o el lazo también bien plano, ¿vale? Entonces vais introduciendo, veis que es muy sencillo, uno para arriba, uno para abajo. Vamos a ir de abajo arriba, manteniendo siempre el cordón plano, ¿vale? Y ahora pues meteríamos para abajo. ¿Veis que bien queda? Volvemos a hacer de abajo arriba, manteniendo siempre, ¿vale? Y de arriba a abajo. Vamos a ir entrelazando los dos trozos que hemos cortado para cada una de las alpargatas y ahora os enseño cómo quedan. Una vez hemos introducido el cordón por toda la cadena, lo que vamos a hacer es cortar dejando un pelín de margen y rematar. Veis que hemos rematado en un lado, vamos ahora a rematar en el otro extremo y repetir con la otra cadena también. Bueno, y ahora que ya tenemos las dos cadenas con la cinta entrelazada, llega el último paso, que es aplicarlas en nuestras alpargatas, ¿vale? Entonces simplemente vamos a coser, os explico cómo. Vamos a dar una puntada aquí en un extremo, otra en el otro y con ellas puestas vamos a marcar dónde tiene que ir la puntada al medio, ¿vale? Entonces daríamos esos 3 puntos, nos aseguramos que una vez puestas nos quedan bien y ya luego pasaríamos a fijar el resto cosiendo a lo largo de toda la cadena. Empezamos por este extremo, vamos a empezar aquí. Dando simplemente un par de puntadas para asegurar bien el hilo. Y ahora que ya está asegurado, colocamos el primer extremo y cosemos.
a asegurarnos que cosemos por encima y por debajo del eslabón, ¿vale? Para que este quede súper bien sujeto y no haya peligro de que se descosa. Rematamos aquí y listo. Y ahora vamos al otro extremo, nos aseguramos que quede sin retorcerse la cadena, es decir, aquí, y vamos a hacer lo mismo. Aseguramos con un par de puntadas el hilo. Vamos a coser ahora este extremo de la cadena. Una vez he fijado la cadena en los dos lados, lo que voy a hacer es dar unas puntadas más o menos en el centro de la tela. Vamos a sujetar el hilo bien. Y ahora lo que voy a hacer es probarme la alpargata y medir exactamente dónde tengo que coser la cadena a esta puntada que he dado en el centro. Y con ella puesta voy a marcar pues que la cadena iría exactamente aquí en este punto para que quede bien centrada. Vale, y ahora ya simplemente me la quito y sigo cosiendo hacia un lado y hacia el otro. Y así es como han quedado estas alpargatas sencillas tras añadirle esta pequeña cadena, que veis que es una idea súper fácil que podéis hacer para cualquier modelo de alpargatas. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así no olvidéis darle a like. Aprovecho para invitaros a suscribiros a mi canal, que como siempre es gratis, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.